¿Alguien me escucha? De por sí, mucha gente dice, eso que me estás diciendo no lo creo. Estamos hablando de los que escuchan por primera, segunda, tercera vez la palabra de Dios y se les hace muy difícil el creerla. Pero estamos hablando también de los que tienen mucho tiempo escuchando la palabra y que cada día se les hace más difícil creerla. Ya como más difícil. O demuestran que cada día están creyendo menos la palabra de Dios. Diga conmigo, la fe se demuestra. Las creencias se demuestran. ¿Alguien está conmigo? La creencia se demuestra. La palabra de Dios dice que las naciones están acostumbradas a creer ¿en qué? Las naciones ¿en qué creen? Deuteronomio 18:14. El mundo, ¿qué es lo que le gusta creer? ¿Qué es lo que le gusta escuchar? 18:14 de Deuteronomio. Que Dios les bendiga a todos. Shalom Aleje. Pase a ustedes, pase a vosotros, en el nombre del Señor Jesús. 18:14. Porque estas, léalo conmigo, estas naciones que vas a heredar léalo conmigo, a agoreros y a adivinos que les gusta escuchar. ¿Qué le gusta escuchar al mundo? ¿Alguien está aquí o no? ¿Qué le gusta escuchar al mundo? A Walter Melcocha. ¿Qué le gusta escuchar al mundo? Lo que dice el brujo. Le gusta pagar todavía, viajar, pagar, no le importa y va para que un brujo le diga algo, porque eso es lo que al mundo le gusta. Y dijo el Señor, las naciones les gusta escuchar a los agoreros, hechiceros, adivinos. A ellos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. A ti no. Dile que está a tu lado, a ti no. Al mundo le gusta. Ay, yo quiero que me tiendan las cartas. Quiero que me lean mi suelta. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos qué, oyen. Regrésese al 9, 18:9. 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija, ¿por qué? Por el fuego. Esto habla del aborto. Ni quien practique, atención, adivinación, agorero, sortílego, ni hechicero. Verso 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quienes. Ay, es que voy a hablar con mi abuelito. Diga conmigo, eso no. Porque todo esto es abominación para con Jehová. A ver, ¿quién es el que practica esto? El pueblo de Dios no lo debe de practicar. Lo practican los que no quieren escuchar la palabra ni la voz de Dios. ¿No los presidentes van con los brujos?
No los gobernadores van con los hechiceros. No los jefes de empresas van con hechiceros. ¿Alguien me escucha? No hace años trajeron aquí a una de las plantas, a unos desde allá, desde el Tíbet, no sé dónde los traían. ¿Alguien me escucha? Porque eso le gusta al mundo. Porque al mundo, si le dices, todas tus respuestas están en la palabra de Dios, la gente dice, no, eso a mí no me satisface. A mí me gusta que me echen, que me pongan el huevito. Me gusta que me amarren el cordón. ¿Alguien me escucha o no? Las naciones practican eso. Las naciones les gusta hablar a las líneas donde está el hechicero, o les gusta hablar a las radios donde están tirando las cartas, o les gusta ir, o les gusta comprarse una ouija, o les gusta hacer algo, o poner velas y hacer un altar, e invocar espíritus, o ponerse en trance, o poner aromas, o tirar aromas para conectarse con espíritus, o fumar marihuana para elevarse. ¿Alguien me escucha? Eso es lo que practica el mundo. Eso es lo que le gusta a la gente. A la gente le gusta lo oculto. A muchos les gustan las ciencias ocultas. Les llama la atención, les atrae. Diga cómo les atrae. Por ahí ven movimientos gnósticos, cursos de gnosticismo, de hipnotismo, de viajes astrales. Ahí van porque ahí les gusta. Pero cuando les dices la palabra de Dios, están todas tus respuestas. La gente dice, a mí mejor, tírenme las cartas. Yo te las voy a tirar. ¿Las de cuál? Las de Pablo. Las de Pedro. ¿Cuántos decimos amén? Es más, ¿quieres el tarot? Yo te voy a echar la Torá. ¿Cuántos decimos amén? Pero a la gente no le gusta eso. Por eso el Señor le dijo a través de Moisés a su pueblo, ustedes van a ver que a muchos les gusta eso. Puede ser que a tu familia le gusta, ay, me siento mal, ay, ¿a dónde va? Ahí va con el brujo. Ahí está el mal, les pasa el huevo. Yo sabía. Si está conmigo o no, diga conmigo, a ti no te es permitido. Porque esa abominación, verso 12, para con Jehová, cualquiera que hace, ¿qué cosa? Estas cosas, y por estas abominaciones, atención, por la brujería, por la hechicería, por andar hablando con los muertos, por andar hablando con espíritus, por estas abominaciones, Jehová, tu Dios, echa, elimina, arranca, vomita estos pueblos. Diga conmigo, por esto, porque no creyeron a la palabra de Dios, porque no escucharon a la palabra de Dios y prefirieron escuchar charlatanes, brujos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, prefirieron. Voy a ir para que el brujo me diga qué hacer. El brujo es tu creador. Tu creador es el Santo de Israel. Él te formó, Él te conoce. Él te va a decir qué hacer. Él te conoce. Amén.
Verso 13, perfecto serás, dígalo, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Diga conmigo, a mí no. ¿A quién voy a escuchar entonces? Ahí está la respuesta adelante. Verso 15. ¿A quién vas a escuchar? Porque profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A él debes de escuchar. Porque profeta levantará el Señor en medio de ti, de tus hermanos, un profeta como yo, dijo Moisés. A él debes de oír. ¿Cuántos dicen amén? Ese profeta trae un mensaje. Ese profeta trae un mensaje. Ese profeta trae una palabra. A él escúchenlo. ¿De quién está hablando? Del Mesías. Moisés estaba profetizando del Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo no entiendo cómo muchas personas que se meten a estudiar la Torá, cómo algunos vuelven a caer en errores graves. ¿Cómo es posible que si leyendo a Moisés y Moisés diciendo, escuchen al Mesías? Yo estoy hablando de él, todo apunta a él, mírenlo a él. ¿Cómo es que muchos leyendo la Torá se están equivocando de escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto decimos amén? Seguimos. Dijo, escúchenlo a ese profeta. Diga como, escúchenlo. ¿Y qué va a pasar si no lo escuchan? Verso 16. Conforme a todo lo que, Verso 18. Profeta les levantaré de en medio de quienes, de sus hermanos, como tú, y pondré, ¿qué cosa? Ayúdeme. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Todo lo que habló el Mesías lo dijo porque el Padre se lo mandó. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él, ese profeta, el Mesías, hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Qué va a pedir el Señor? Te invito a leer la Biblia. No, a mí mejor que me lean las cartas. El Señor dice, escuchen la voz de Dios. Está escrito, está repetido. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 6:2. Dios es bueno. Marcos 6:2. Atención. Atención, atención, atención. Ahí viene el punto clave. Y llegado el día de qué? De reposo, comenzó a enseñar. Está hablando del Mesías. Comenzó a enseñar ¿en dónde? En la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas?
¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este quién? Ayúdeme a leerlo. ¿No es este quién? El carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros quiénes? Ayúdeme, sus hermanas. Y se escandalizaban ¿de quién? De él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sino ¿dónde? Sino ¿dónde? En su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Atención. Y no pudo hacer allí ¿qué? Léalo. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos ¿qué cosa? Las manos. Y estaba, atención, asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Atención, ¿que no era el profeta él? ¿Que no era el enviado del Padre? No traía un mensaje, no traía una encomienda, pero aún así hubo personas que escuchándolo de boca de él no creyeron, y eso detuvo. Escúchame, ¿cómo es que opera la incredulidad? Cuando tú escuchas, cuando yo escucho la palabra de Dios y no la creo, eso detiene el poder de Dios. Diga conmigo, lo detiene. ¿Pero qué no es poder de Dios? ¿Que no es todopoderoso? Sí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, el que no cree no recibe. Detiene el poder de Dios. No pudo hacer allí ¿qué? Usted puede imaginarse él tratando de demostrar lo que dice la palabra, y un bloqueo tan fuerte que el mismo Señor Jesús se asombró. ¿Ya cómo se asombró? Era su tierra, era su pueblo, era el pueblo de Dios. Y no estaban creyendo a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, no estaban creyendo. O sea, ¿cómo funciona esto? Si hay una palabra de Dios que Él esté hablando y Él quiere que con esa palabra algo suceda en tu vida, en mi vida, diga que no suceda. Para que esa palabra se active se necesita fe. Diga conmigo, fe. Pero si no hay fe, hay un bloqueo. Diga conmigo, un bloqueo. ¿Y qué pasa? No hay manifestación del poder de Dios. Diga conmigo, incredulidad. Estaban escuchando esas palabras de su boca misma. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora se da cuenta por qué muchas personas no reciben nada.
Ahora se da cuenta por qué muchas veces nosotros supuestamente oramos, supuestamente estamos creyendo, pero hay más incredulidad en nuestro corazón y eso está bloqueando tremendamente al pueblo de Dios. Porque hay mucha gente que ya no quiere creer lo que está escrito, ya no le satisface. Diga conmigo, ya no le satisface. Por eso en los púlpitos se ha tenido que meter entretenimiento, se ha tenido que meter psicología y tristemente ha tenido que entrar hasta la brujería en los altares porque al pueblo ya no le gusta, no quiere creer lo que está escrito. Amén. Diga conmigo, no pudo. ¿No pudo qué? Hacer. Diga conmigo, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo unos cuantos poquitos. Poquitos. ¿Alguien puede imaginarse la cara de asombro del Mesías? Dice que él quedó ¿qué? Que dijo, ¿qué es esto, Padre? Si decimos amén. Mire, esto es lo que le pasó a Israel. Hebreos 3:12. Dios es bueno. Todo el tiempo. Esto es lo que le pasó a Israel. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón que, diga conmigo, corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que hace la incredulidad? La incredulidad te bloquea, la incredulidad te aparta, la incredulidad no te permite que veas el cumplimiento. Y muchos nos quejamos, pero si yo he orado, a ver, ¿cuánto no le hemos dicho? Se lo respondo y nos respondemos, y me respondo y le respondo y nos respondemos. ¿Y cuántas veces con fe, pero cuántas veces con tanta incredulidad? ¿Alguien recuerda cuando ha orado con fe? ¿No dice la oración eficaz del justo puede mucho? ¿No dice en el griego, energeo, una oración enérgica, llena de fuego? ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo las oraciones que he hecho así y he visto respuestas. Una vez me hablaron, me dijeron, hay una persona que se extravió. ¿Cómo que se extravió? Se fue de su casa, no le avisó a nadie, no sabemos dónde está. Y empecé a orar, me acuerdo, de una manera enérgica. Y a la media hora me hablan, ya supimos de él. Amén. Pero ¿qué pasa cuando oramos cansados, fastidiados, incrédulos? ¿Alguien está aquí? Mirad, hermanos, que no haya entre ninguno de vosotros corazón que malo de incredulidad para apartarse de quién. A mí no me puede decir nadie que no tiene incredulidad si yo lo veo, si usted sabe, si usted lo ve o la gente te ve que te estás apartando de Dios. No me puede decir que usted tiene una fe fuerte
Se está usted quebrantando, la incredulidad lo está quebrantando, porque la fe, escúchame, se demuestra. Amén. Amén. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice que hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de qué, del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que le tengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy que su voz, si oyes hoy su voz, no endurezcas que vuestros corazones, como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado, ¿cuántos años? 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en donde, en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Diga conmigo, no entraron a causa de la incredulidad. Y la palabra incredulidad, mire, pistis es la palabra fe en griego. ¿Cómo? Pistis. Y yo automáticamente, cuando vi no pistiza, dije incredulidad. No pistiza, dije no fe. Y vi lo que decía el diccionario: incredulidad es sin fe, falta de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ellos escucharon, pero ¿qué pasó? ¿Escucharon la voz de Dios y qué pasó, hermanos? Diga conmigo, no tuvieron fe. Mira lo que dice Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado, ¿qué cosa? La buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de ¿qué? De fe. ¿En quiénes? En los que la oyeron. ¿Qué les faltó? ¿Les anunciaron? Sí. ¿Les hablaron la palabra? Sí. ¿Pero qué pasó? A ellos les faltó ¿qué? Fe al oír. Miren lo que dice Romanos 10:16. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron, ¿qué cosa? Al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a quién? A nuestro anuncio. ¿Dónde lo leyó usted eso? Isaías 53:1. Amén. ¿Sí está conmigo? No dice esto Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Verso 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos,
y hasta los fines de la tierra. ¿Qué cosa? Sus palabras. Ha salido el mensaje, mucha gente lo ha escuchado, lo ha repetido, se nos ha repetido a ti y a mí, desde chicos, muchos de nosotros, desde jóvenes, desde una edad temprana, y hay muchos que todavía seguimos dudándolo y no creyendo. Y ya conmigo no creyeron. ¿Y es porque no les hablaron? No, es porque les hablaron, pero ellos no quisieron tener que fe. Ellos querían escuchar al brujo. Hay gente que quiere escuchar lo que sea. Le dices un versículo de la palabra o lo tratas de exhortar, se te enojan. ¿Alguien ha tratado de exhortar a alguien y se le enoja? ¿Alguien ha tratado de exhortar a alguien y se le enoja? La exhortación, ¿qué es? Es tratar de regresarte a la posición que tú estabas, a tu lugar de seguridad, y todavía que te tratan de acomodar, muchos se enojan. ¿Por qué? Porque no hay fe en la palabra de Dios. Ya cambió, no hay fe. Pero si va el brujildo y dice, a ver, ¿a quién le leo la mano? Gratis. Llame ya. Le vamos a hacer su carta astral gratis. Ahí está. Horóscopo 2019. Ahí está, rapidito. ¿Sí está conmigo? Hoy, la sección horóscopos. A ver, cállense a ver qué dice. No te vistas de esos colores. Ay, las voy a quitar esa ropa. ¿Sí está conmigo? A la gente le gusta que escuchar. ¿Alguien me escucha? ¿Quién no se pudo despedir de su familiar? Porque yo tengo el teléfono, ahorita le hablo. Llame ya. ¿Y a cuánto me va a costar? A 20 el minuto. ¿Sí está conmigo? ¿Cuántos recuerdan esa película satánica de La Sombra del Amor? ¿Alguien la llegó a ver alguna vez? Ghost, La Sombra del Amor. Donde la mujer negra supuestamente, perdón por esta palabra que dije, estaba buscando a la mujer porque le traía un mensaje del novio que habían matado. ¿Alguien me escucha? Esto es abominación a Dios. Tengo un mensaje para usted, hermana, de su papá del más allá. Eso es abominación al Señor. Y yo tengo una palabra. Usted le puede decir, y yo tengo una palabra para los que consultan a los muertos. Eso es abominación al Señor. Diga conmigo, mucha gente no tiene fe. ¿Alguien me escucha?
El mundo no quiere escuchar la palabra de Dios. Y escúchame, tristemente ni el pueblo de Dios quiere tener fe en su palabra. ¿Qué está pasando? Hay mucha incredulidad. Hay mucha gente que está diciendo, pero ¿por qué la Biblia habla de tantos milagros? ¿Y por qué no los estamos viendo? Sencillo. Diga como sencillo. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué? Y muchos dicen, no. Los sana doctrina dicen, no. Es que yo tengo que orar para saber cuál es la voluntad de Dios y así aceptar la voluntad de Dios. Pero que no está escrito en su palabra que oraríamos por los enfermos y ellos sanarían. Amén. ¿Sabía usted que la incredulidad se está justificando teológicamente? Diga conmigo, se está justificando la incredulidad. Porque la presencia de Dios no viene sobre mí, porque el Señor no me toca, por la incredulidad. Porque el día que usted crea, que usted anhele, que usted obedezca, que usted se rinda, así sencillo, la presencia de Dios viene sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Gente que dice ya, eso de orar en lenguas, no. Hay iglesias que ya predican en contra de orar enfermos, ya no, de lenguas, ya no, eso ya no. ¿Sabe por qué? Porque están justificando teológicamente su incredulidad. Porque si está escrito, recuérdelo, escrito está. Es su bronca de ellos. Es su bronca de ellos si no creen. Pero yo decido creer lo que está escrito. ¿Cuántos decimos amén? Muchos están leyendo la Torá y se están volviendo incrédulos en Yeshua. Si la misma Torá habla del Mesías, ¿qué está pasando ahí? No dice que cuando los judíos están leyendo la Torá, dice que su entendimiento se les embotó y que hay un velo que está puesto en ellos. ¿Qué significa eso? Embotó, lo estudié y significa que su entendimiento se volvió duro como una piedra. Diga como duro. ¿Alguien ha hablado con alguien que se ha endurecido? ¿Alguien ha hablado, hermano, para que tú convenzas a alguien que está endurecido? Es difícil. Para que tú le hagas ver que está equivocado a alguien que está endurecido es casi imposible. Al menos que el Señor traiga un martillo y golpee esa piedra. Diga conmigo, el entendimiento de ellos se embotó, se endurecieron. Muchos que están estudiando la Torá en movimientos mesiánicos, algunos ya no oran por enfermos, ya no oran en lenguas, ya no creen en la liberación, ya no diezman, ya no quieren ni congregarse, ya no quieren juntarse con alguien. ¿Qué está pasando? Que la palabra que está escrita no la están creyendo. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuánto
¿Cuántos dan gloria a Dios? La Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando alguien lee la Biblia sin la guianza divina, cuidado. ¿Me está escuchando? Diga conmigo, cuando alguien lee la Biblia sin la guianza divina, el diablo puede interpretarle las escrituras. ¿Sí me escuchó? Un hombre en Chile se fue a ayunar 30 días porque quería más de Dios y regresó con una revelación que supuestamente Dios le dijo que él podía tener más de una mujer. Cuidado conmigo, cuidado. Se saltó los versículos donde dice que los que anhelan obispado, dice marido de una sola mujer. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando leyó esto, no lo creyó. Lo borró, lo tachó. Dijo, eso está mal. El Señor Jesús les dijo a los discípulos, a los fariseos, perdón, ustedes escudriñan las escrituras tan minuciosamente. ¿Cuántos saben que muchos rabinos leen? Ellos no leen verso por verso, ellos leen letra por letra. Diga como letra por letra, minuciosamente. Y el Señor Jesús les dijo, ustedes escudriñan tan minuciosamente la palabra y no se han dado cuenta que ella da testimonio de mí. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios 3:14. Sea lo de yo. Bueno, lo tratamos de repetir. Tres 14 al 16. Toño, ven, léelo por favor. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una persona se vuelve al Señor, la dureza empieza a irse. ¿Cuántos recuerdan a Josías? ¿Cuántos recuerdan cuando hicieron los dos becerros de oro en el norte de Israel en los días de Jeroboam? ¿Alguien recuerda? El Señor mandó un profeta que le dijo, no hables con nadie, vas a ir por un camino y te vas a regresar por otro. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando llegues al altar, vas a soltar una palabra sobre el altar. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí él profetiza acerca de la venida de Josías. Diga conmigo, Josías. 300 años antes de que naciera Josías. ¿Cuántos? ¿Alguien podrá escuchar esto?
300 años, dijo: he aquí que el Señor levantará uno llamado Josías. ¿Y qué significa Josías? El que está fundamentado en Jehová, en su palabra. ¿Qué fue lo que halló Josías cuando tenía 18 años? ¿No hallaron el libro de la ley? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque esta palabra viene 300 años antes, y en el día del cumplimiento viene la palabra: nace Josías, a los 8 años es declarado rey, y a los 18 años, cuando el templo estaba en ruinas y estaban tratando de repararlo, encuentran un libro ahí todo viejo, sucio, polvoriento, y cuando lo sacan y lo empiezan a ver, era nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y cuando le llevan ese libro y se lo leen al rey, dice que rasga sus vestidos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: creyó la palabra. Atención. Pero en ese momento en Israel había 4 profetas: Jeremías, Sofonías, Habacuc, Hulda. Todos ellos estaban hablando de un juicio que venía sobre Israel, sobre Judá, perdón. Amén. Y cuando él lee el libro de la Torá y se vuelve a Dios, manda a que los sacerdotes vayan y busquen a la profetisa Hulda y les dice: hay una palabra de Dios para mí. Y Hulda le dice: sin lugar a dudas, el Señor hará lo que ha estado hablando, va a traer juicio sobre esta tierra, pero no en tus días. ¿Alguien está aquí conmigo? No en tus días, por cuanto creíste en la palabra de Dios. ¿O alguien está aquí o no? Por cuanto tuviste fe en lo que está escrito, y tu corazón se enterneció como el de un niño, y tuviste la fe como un niño. Todo lo que se ha hablado vendrá, pero no en tus días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, viendo un mover de Dios que está trayendo de vuelta la fe en la palabra de Dios. Pero está otro mover que está avanzando, y ese mover es el de la incredulidad. ¿El de qué? Después de Jeremías habían 4 profetas. Eran 4. Después subió a 9. Escúcheme: 9 voces proféticas hablándole a Israel que se volviera, y no creyeron. Diga conmigo: no creyeron. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? Después vino Nabucodonosor y pasó todo lo que pasó. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Como nunca antes se va a escuchar de incredulidad, aún en los altares. ¿Alguien me escucha? Aún en los ministros, aún en las casas. Pero también está profetizado que Josías va a venir.
los que están fundamentados en el Señor y que van a abrazar la palabra de Dios como un niño, y son los que van a ver el poder de Dios manifestarse como nunca antes. Oh, alguien está aquí, vamos. No sé si hay fe aquí. Son los que van a mirar grandes cosas, porque van a tener la fe de un niño. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta que tenemos incredulidad? ¿No le dijo el padre de aquel niño: creo, ayuda a mi incredulidad? A ver, ¿cuántos nos damos cuenta que sí hay incredulidad en nuestro corazón? Pero la fe es por el oír, y el oír la palabra. El Señor me puso una palabra. Hay dos tipos de personas que van a ser juzgadas en este Yom Kippur: las piedras de tropiezo y las piedras de ayuda. Diga conmigo: piedras de ayuda. ¿Alguien sabe qué significa Eben Ezer? Piedra de ayuda. Diga conmigo: piedra de ayuda. Y hay gente que son piedras vivas, pero son rocas de ayuda. Pero hay otra gente que son piedras de ¿qué? Y dijo el Señor: porque van a venir tropiezos, mas hay el que es una piedra de tropiezo. ¿Sabe cuándo somos tropiezo a otros? Cuando somos incrédulos. Había un muchacho que hace muchos años decía: ¿por qué no salimos a la calle a evangelizar? ¿Por qué no vamos a orar por los enfermos? ¿Alguien me escucha? Y lo decía con lágrimas en sus ojos. Y podían mirarse su sensibilidad y su sencillez de su corazón. ¿Alguien me escucha? Y se le acerca a uno y le dice: no, hombre, yo estaba así. Eso se te va a quitar rápido. ¿Alguien me escucha? Diga como la incredulidad se enseña tristemente aún dentro de la iglesia. Escuché una persona aquí que me dio tanto coraje, tanto coraje. Una persona que ya tenía tiempo que no venía, se acerca a esta persona, una mujer, y le dice: ¡qué milagro tú! Siendo que esta persona ni viene también a la iglesia. Me dio tanto coraje. Le dije yo: muchas veces somos piedra de tropiezo sin darnos cuenta, porque somos incrédulos. Pero el Señor quiere que la incredulidad se vaya de su pueblo. ¿No dicen amén?
seamos gente de fe. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos quieren ser locas de ayuda? Ten fe y ayude a que otros tengan fe. Amén. Tenga fe y ayude a que otros tengan fe. No se la mate. Ayuda a tener fe a alguien más. Ayúdele a creer la palabra de Dios a alguien más. Yo también necesito que me ayuden a creer. Yo también necesito ayudarle a creer. ¿Alguien está aquí? Hay una generación que se va a levantar y va a creer la palabra y van a seguir creyendo la palabra y van a seguir echando fuera demonios y orando por enfermos y van a seguir viendo milagros de Dios y van a seguir viendo milagros de Dios. Y otros van a decir: ¿por qué no hay milagros de Dios? Porque hay incredulidad en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a bendecir este pueblo y va a honrar a los que le honran creyendo en su palabra. ¿Alguien está aquí? Yo voy a creer la palabra. También a mí a veces me cuesta creerla. También a mí me cuesta muchas veces. También batallo. Pero el justo vivirá por la fe, por haber escuchado la palabra y haberla creído. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Hermano, crea. Hermano, aférrese a la palabra. Aférrese. Aférrese como un niño. ¿Qué más tienes? Mucha gente dice: no tengo nada más que una promesa. ¿Qué tenía Abraham? Una promesa. Y recuerde que el Señor juró por él mismo, no pudiendo jurar por otro. ¿Cuánto decimos amén? Y le dijo: de cierto te voy a bendecir. Oh, ¿cuánto decimos amén? ¿Cuántos han esperado una respuesta de Dios? Y dice la palabra: en el tiempo de la vida, Abraham y Sara tuvieron un hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y pasó el tiempo. Creyeron y duraron y lucharon y vieron la gloria de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Una generación de fe. Y hay una generación de incredulidad que muchos están alimentando. No escuche esos teólogos que alimentan la incredulidad. ¿Alguien me escucha? Yo tuve que borrar el día de ayer a una persona que yo seguía en Facebook, un predicador. Ya sus predicaciones no eran bendición. ¿Me escucha? Nosotros tenemos que llevar a la gente a creer en la palabra de Dios, a creer en el mensaje del Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie.